Saludos amados, gracias por estar viendo mi canal nuevamente, agradecido en el Señor. Le envío un afectuoso saludo en Cristo Jesús a todos y a todas. El que vio o los que vieron en mi video anterior saben que estuvimos hablando de por qué no estamos de acuerdo, de que por qué no estamos juntos en una sola iglesia, en una sola congregación, como un solo cuerpo. Y tocamos varios puntos, y uno de esos puntos fue el bautismo. Y hoy en este video le voy a hablar de el bautismo en un sentido más amplio, para que tengamos el conocimiento entre todos. Y Dios me motivó, eso lo creo por fe, Dios me motivó a hablarle de este tema porque es un punto neurálgico en la fe en Cristo Jesús. Usted como cristiano, como cristiana, debe tener perfectamente las informaciones y lo que significa el bautismo, qué es el bautismo, la forma en que debe ser bautizado y para qué se bautiza una persona, un creyente, un alma. Entonces, en este video, como dije, vamos a hablar de todo eso. Primero hay que hablar de qué es bautismo. El bautismo, en su etimología, es decir, el significado etimológicamente hablando, proviene del latín de baptizo, que quiere decir sumergir, quedar arropado y estar por debajo de. Y ese es el sentido que debemos tener en cuenta cuando hablamos del bautismo. Y no sé cómo se le ha ocurrido algunas formas de bautizar a ciertas congregaciones, a ciertos grupos religiosos, que la Biblia no habla absolutamente nada con respecto a esta dicha forma. Pero sí, la Biblia nos dice cómo debe ser, cómo se debe realizar el bautismo. Entonces ya sabemos que el bautismo es sumergir, quedar arropado o estar debajo de. Es una forma en la que nosotros debemos tener pendiente que se hace el bautismo. Hay que sumergirse en agua. Y empezando por la palabra lo dice, por la etimología de la palabra. Bien, ya sabemos eso. Ahora yo le quiero comentar una breve información para que estemos en sintonía con lo que dice la Biblia. No sé si ustedes han leído en el Antiguo Testamento que hay un acto que se hacía para estar consagrados, para pertenecer al pueblo del Señor, que era la circuncisión. El Señor envió a su pueblo a circuncidar a todo varón después del octavo día. En el octavo día se le debía hacer la circuncisión a todo hombre para sellar el pacto, para decir y consagrarse como un verdadero integrante del pueblo del Señor, del pueblo de Dios escogido. Y esto no es más que en la piel del pene, que se llama prepucio, se le estira al varón y se hace un corte para que cuando se suelte la piel quede el pene totalmente desarropado. Entonces eso se hacía como señal de que ese varón pertenecía al pueblo de Dios escogido por él. Imagínense entonces que el bautismo viene siendo esa señal, esa forma correcta de nosotros saber que pertenecemos al pueblo del Señor. Es lo que el Señor mandó hacer, es la forma en que el Señor Jesús, después que fue crucificado, que ya tiene toda la autoridad para atar y desatar, dice la misma
la misma palabra, todo lo que usted ate aquí en la tierra en mi nombre será atado en los cielos, y todo lo que desate también será desatado. Eso es para que entendamos que Jesús tenía toda la autoridad de instaurar el nuevo pacto. Para muchos, para varias personas que creen en Cristo Jesús, todavía viven bajo el antiguo pacto, que eso lo vamos a hablar en otro video, si Dios así me lo permite, porque hay dos pactos, el antiguo pacto y nuevo pacto, antigua alianza, nueva alianza, que con Jesús viene a la tierra, Jesús viene a la tierra y muere en la cruz del Calvario, y Pablo lo define con que Jesús clavó todas las actas de los decretos ahí en la cruz del Calvario, es decir, hasta ahí llegó el antiguo pacto. Entonces, por esa razón es que ya no debemos circuncidarnos para pertenecer al pueblo del Señor. En el nuevo pacto no estuvo o no está establecido de que para pertenecer al pueblo del Señor debemos circuncidarnos, sino que en el nuevo pacto, a partir de la ascensión a los cielos, que el Señor sube a los cielos, entonces se instaura con la muerte de Cristo Jesús, termina el antiguo pacto e inicia el nuevo pacto, bajo mejores promesas, bajo mejores ordenanzas y así sucesivamente. Hay ciertas cosas que se quedaron, como es natural del antiguo pacto, ciertas normas, ciertas reglas, pero algunas cambiaron, variaron en el nuevo pacto. Y podemos establecer, si estudiamos la palabra del Señor, que el nuevo pacto inicia en Hechos, con el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque hay que recordar que Jesús vivió bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto. Hasta la muerte de él, entonces, estaba instaurado todavía el Antiguo Pacto. Después de la muerte de él comienza un nuevo pacto, una nueva alianza, con mejores promesas, dice la palabra del Señor. Bien, entendiendo esto, amados, entonces en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, lo que era antes la circuncisión como señal para que supiéramos que pertenecíamos al pueblo del Señor, ahora en el Nuevo Pacto es el bautismo. Y fue un mandato exclusivamente de parte del Señor, que cuando iba a subir a los cielos, se le dijo a los discípulos, a los apóstoles: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces fue un mandato exclusivo de Dios, de parte del Señor Jesús, a sus discípulos, a sus apóstoles, para que se realizara en el momento en que fuera hacerse llamar cristianos, o hacerse llamar seguidor de Cristo, y aceptar el evangelio de Cristo. ¿Qué es el evangelio de Cristo? El evangelio de Cristo no es más que la buena nueva, una nueva noticia, porque, como he explicado en videos anteriores, la vieja noticia era que nosotros estábamos separados del Señor, que había un impedimento por el cual no podíamos tener una cercanía con nuestro Dios, y que eso se perdió con Adán y Eva ya, y nosotros debíamos resolver ese problema. Por eso se dio las leyes. Las leyes el Señor la estableció en el momento en que Moisés dirigía al pueblo. Se le dio las leyes, los 10 mandamientos, y después se le siguió explicando todo lo que debían hacer y cómo se debía hacer. Una serie de requisitos, una serie de normas, de reglas que debía cumplir el pueblo. Entonces, para resolver todo eso que se perdió.
Pero en el Nuevo Testamento, amados, bajo mejores promesas, dice la Biblia, y que si hay un Nuevo Testamento, se ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. Es decir, que hay cosas que realmente desaparecieron, que ya no debemos cumplir, y una de esas cosas es la circuncisión. Y por eso hubo un problema entre Pablo y Pedro, cuando le expliqué o le comenté en el video anterior también de que Pedro no se quería juntar con los que creían en la circuncisión y la resurrección, y el otro grupo que creía que había que circuncidarse, y que creían que iba a haber una resurrección, y que el otro grupo no creía en eso. Pero bien, el tema es que en el Nuevo Testamento, amados, nosotros tenemos el compromiso de ser bautizados para perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo y para ser salvos. Eso lo dice en el Nuevo Testamento en distintas citas bíblicas, en todo el Nuevo Testamento, porque es un mandato divino. El Señor Jesús mandó hacer esa práctica. Pero nosotros, como humanos al fin, queremos tergiversar todo lo que el Señor ha dicho, o la gran mayoría de las cosas que el Señor ha establecido, y una de ellas es el bautismo. Usted ve que el propósito del bautismo se ha cambiado, que la forma del bautismo también se ha cambiado, y así sucesivamente. Y hoy quiero que lo que me están escuchando queden bien claro en este tema con respecto al bautismo. Ya dije que fue un mandato del Señor. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado. Entonces, eso quiere decir que usted y yo debemos ser bautizados para poder ser salvos, para perdón de los pecados y para recibir el regalo, el don del Espíritu Santo, y para inscribir su nombre en el libro de la vida. Y esto está desde el libro, como dije, de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ahí Pedro tiene la oportunidad de dar el primer mensaje a una multitud de personas después de que Jesús asciende a los cielos. A eso era que la palabra se refería, el Señor Jesús hablando se refería cuando le dijo a Pedro: Pedro, tú eres Pedro, y en ti, en esa afirmación que tú has hecho, en esa verdad que tú has dicho, es que yo voy a edificar mi iglesia, y tú tendrás la llave del reino del Señor, de mi reino, en ese sentido, porque era Jesús que estaba hablando. Muchas personas creen que Pedro tiene la llave allá en los cielos, y que cuando usted se muere y que vaya a entrar a los cielos, que le va a abrir. Pero en realidad la palabra se refería a esa llave, a ese mensaje principal, a ese primer mensaje que Pedro iba a dar, y fue registrado en Hechos capítulo 2. Ahí él tiene la oportunidad y abre la puerta del cristianismo, de pertenecer a la iglesia del Señor. Abre la puerta, él tiene la llave, que es el mensaje que dio, y así fue que entraron las primeras personas como iglesia, como creyente en Jesús, a ser parte de su reino. Porque nosotros, cuando aceptamos al Señor, aceptamos vivir bajo el reinado de nuestro Señor Jesús. Él es quien manda, Él es el Rey nuestro, y nosotros nos ajustamos a sus mandatos, a sus designios, como si fuera un reinado aquí en la tierra, que debemos estar ajustados
a lo que dice el presidente. En el caso de ciertos países todavía tienen reyes, se ajustan a las ordenanzas de ese rey. Entonces por eso es que el Señor habla de un reinado, y tú tendrás la llave del reino. Bien, entonces en ese capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro tiene la oportunidad de predicar sobre lo acontecido. El Evangelio, cuando te predican el Evangelio, por eso es que te deben decir: mira, el Señor Jesús vino aquí a la tierra, duró hasta los 33 años de su vida, y a los 30 años se bautiza. Miren el significado. Inclusive Juan bautiza a Jesús y dura, después de ser bautizado, 3 años predicando sobre su instauración del reino, del nuevo pacto. Porque en muchos pasajes ustedes van a encontrar, ustedes han escuchado que se ha dicho de que usted no puede estar con la mujer de su hermano. Y ahí mismo dice: pues yo os digo, ahora yo os digo, que solamente con usted pensar en estar con la mujer, ya usted ha pecado. Entonces el Señor fue creando las bases de su nuevo pacto, de su nuevo gobierno, de su reinado, de esa nueva alianza que iba a hacer con la humanidad, con todo el que quiera creer en Él. Y fue dando los primeros pasos. Entonces, después que Jesús asciende, Pedro le habla: miren, ustedes tuvieron a Cristo Jesús, no lo recibieron, pero a ese Jesús a quien ustedes mataron, el Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y está sentado a la diestra del Padre, y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de su mal camino, que se bautice para perdón de los pecados, y que nazca de nuevo, y recibirán el don del Espíritu Santo, y todos sus pecados serían borrados. Entonces, cuando la multitud que estaba escuchando en ese momento a Pedro oyeron hablar de que a ese Jesús ellos lo habían matado, ellos se compungieron de corazón, es decir, se pusieron tristes, y esa tristeza le hizo preguntar: entonces, varones hermanos, si esto es así como ustedes dicen, ¿qué nosotros vamos a hacer? Y ahí entonces Pablo les recalca nuevamente y dice: miren, arrepiéntanse y bautícese cada uno para perdón de los pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo, y sus nombres serán inscritos en el libro de la vida. Dice la Biblia en esa porción que en esa misma noche se bautizaron como 3,000 personas. Es decir, nacieron de nuevo, al escuchar el mensaje, nacieron de nuevo, bautizándose para perdón de los pecados y recibiendo el don del Espíritu Santo. Ahora bien, la forma en que se hizo fue también correcta. Fue a donde había mucha agua y fueron sepultados. Porque la Biblia nos dice a nosotros que el bautismo es una simbología de una sepultura, y para ello debe haber mucha agua y sumergir el cuerpo en forma de que se vea como una sepultura, porque es una simbología de una sepultura. Y Pablo perfectamente nos dice en el libro de Corintios, en la primera carta a los Corintios, en Romanos también nos los dice, y nosotros lo podemos comprender perfectamente. Dice Pablo: porque somos sepultados por el bautismo con Cristo Jesús. Somos sepultados con Cristo Jesús a través del bautismo, para que de la manera que Jesús resucitó, así nosotros también resucitemos y andemos en una vida nueva. Entonces, el bautismo es una sepultura, es una simbología de una sepultura.
Y para sepultar a una persona yo no puedo mandar a buscar un jarrito o un puño de arena y diga que eso va a arropar o a sumergir en arena al que va a ser sepultado, a quien van a enterrar. Si es una sepultura, y como dije al principio, la palabra bautismo viene de baptizo, que quiere decir sumergir o quedar arropado. Y usted no queda arropado ni sumergido con un chin de agua. Eso es lo primero que debemos comprender en cuanto a la forma. Nosotros debemos ser sumergidos en agua. En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 8, nosotros tenemos la historia de una persona, de un etíope, es decir, un oriundo de Etiopía, un país en ese momento, y ahí narra la historia de un etíope, eunuco. Eunuco quiere decir que era un sirviente de una persona que en ese momento, en esa parte de la historia, se castraba para que no tuviera hijos, y otros se hacían eunucos, y así sucesivamente. Lo importante es que era de etíope, que era un eunuco. Entonces, ese eunuco iba en un carruaje de esa época, leyendo en el libro de Isaías, de lo que ya conocemos de Isaías, y la porción que leía estaba hablando de Jesús en la porción que leía. Entonces a Felipe se le encarga de acercarse. Felipe era un evangelista, un discípulo del Señor, y a este se le encarga acercarse al carro para que le explicara lo que quería decir la porción que ese etíope iba leyendo, y para que le hablara del evangelio del Señor. Felipe se acerca al carro, le pregunta si entendía lo que leía, y este le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces Felipe le explica que el pasaje que leía estaba hablando de Cristo Jesús, y le explica que Él vino, que vino a la tierra, que estuvo con nosotros, que nosotros lo matamos, y que Él resucitó y que está a la diestra del Padre. Y le explica también que nosotros debemos hacer lo mismo de una manera simbólica, ir a las aguas del bautismo, hacer morir el viejo hombre y nacer de nuevo como una nueva criatura. Entonces, cuando él les va explicando, ellos llegan a cierta agua, es decir, llegan a un lago, a un río, no sé, la Biblia no especifica qué era, pero sí llegaron a donde había mucha agua. Y es el mismo etíope, la misma persona que le explicaron, que le dice: pero ahí hay agua, ¿qué impide entonces que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y dice la Biblia que descendieron los dos al agua, es decir, bajaron del carro los dos, el etíope y Felipe, y entonces Felipe lo bautizó, es decir, hizo la sepultura. Si no hubiese sido esa la forma correcta, como manda el Señor, él hubiese podido decir al eunuco: espérame aquí, que yo voy a buscar un vaso con agua o un cántaro con agua para echarte y bautizarte aquí mismo. Pero no, lo que se hizo fue que bajaron los dos, porque el bautismo es una sepultura y esa es la forma correcta. Eso quiere decir, amados, que lamentablemente para ciertas personas que creen en la fe católica, cuando usted fue bautizado con un chorrito de agua, la forma estaba correcta, incorrecta es lo primero, una forma incorrecta, el propósito también incorrecto, y no se efectuó un bautismo de la forma en que Cristo Jesús, en que el Dios ha establecido a través de su palabra que se debe hacer. Lamentablemente, como dije, para ellos, no porque yo lo diga, no porque yo quiero que sea de la otra manera, sino porque la palabra habla
de la forma correcta. Y si usted quiere hacer la voluntad del Señor, debe comprender que esa es la manera correcta y es lo que dice la Biblia. Y debemos guiarnos por la palabra porque es el manual que nos dice cómo hacerlo. Y el bautismo es tan importante, amados, que muchas personas inclusive lo tienen a menos, lo tienen en poco, como dice la misma Biblia, no hablando del bautismo, sino que cuando utiliza la palabra de que no valoran lo que el Señor ha dicho o lo que debe tener valor, dice que lo tiene en poco. Y asimismo el bautismo, muchos grupos religiosos, muchas personas lo tienen en poco y inclusive no se ha bautizado y pertenece supuestamente a la congregación, supuestamente cristiano o cristiana porque hizo una confesión de fe. A lo que le llaman confesión de fe es usted levantar la mano y repetir la oración que el líder o el predicador de ese momento le ha dicho que repita. Y al final termina diciéndole: bien, esa es la decisión más importante que usted ha tomado porque ya usted es cristiano o cristiana, ya pertenece al pueblo del Señor, ya su nombre está inscrito en el libro de la vida y ya no lo van a borrar más. Esa manera, ese concepto que tienen de el arrepentimiento y del acto que nosotros debemos hacer cuando nos convertimos a Cristo y el mandato que el Señor ha dicho: prediquen el evangelio de la criatura, el que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese mandato está tirado en tierra porque usted se ha inventado la forma o le inventaron una fórmula que el Señor no ha establecido. Y ahí es que yo aseguro y afirmo de que usted tiene problemas. Y cada líder, cada pastor, cada sacerdote, cada pastora, lo que usted quiera, cada diácono, cada anciano, cada presbítero, el cargo o la tipificación que usted quiera darle al líder, que le predica, sabiendo lo que dice la Biblia, le predica otra cosa o le dice otra cosa en cuanto a este punto, por ejemplo, del bautismo, sabiendo la verdad, le dice otra cosa. La Biblia establece un ay sin H, porque hay un ay con H es de haber, pero ay sin H es una expresión, una exclamación de que hay problema, hay de lamentación, hay de los que hagan caer a uno de estos pequeños, o hay de que engañe a uno de esos pequeñuelos míos, refiriéndose a que nosotros debemos de tener cuidado de no desviar al que quiere hacer la voluntad del Señor. Ese ay es de que debemos tener cuidado de no ser instrumento para que Satanás haga caer o que la persona deje de creer por culpa de nosotros, porque se dan varias cosas con ese ay de lamentación, ay de aquel, ay de esto, ay del otro. Y los que predican otra cosa que no es lo que dice la Biblia están bajo ese ay de ellos. Mejor le fuese, dice la Biblia, colgarse una piedra de molino era gigante porque la movían caballos o toros en ese entonces, y tirarse al mar con ella atada en el cuello. Una forma de que nosotros comprendamos de que es grave si nosotros hacemos caer a uno de los que quieren hacer la voluntad del Señor, o lo extraviamos, o que por nuestra culpa no acepten o no vengan a los pies del Señor. Debemos tener bastante cuidado. Miren, una forma de saber si el bautismo es importante y si usted no se ha bautizado para perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo y para salvarse, porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo.
y en las porciones que habla de este tema dice que nosotros recibimos el don del Espíritu Santo después que somos bautizados. En el mismo acto que nosotros somos bautizados, que salimos del agua, somos llenos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que nosotros somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Hacer morir ese viejo hombre, esa vieja manera de vivir, para que cuando nacemos de nuevo, cuando salgamos del agua, andemos en una vida nueva, dice la palabra del Señor. Y voy a leer una porción de la palabra para que entendamos perfectamente lo que el Señor quiere de nosotros. Nosotros, cuando somos bautizados, no es que nos transforman de que literalmente todo nuestro ser. La Biblia aclara y dice en ella que cuando somos bautizados no es que se van todas las inmundicias de nuestro cuerpo, no es que esos malos deseos, esos deseos carnales se van a desaparecer, sino que vamos a tener una conciencia que nos va a dictar el bien. Es decir, siempre vamos a tener algo en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de analizar las cosas, que nos va a decir, no, no lo haga, mira, eso está incorrecto. Tú mismo, tu conciencia te va a hablar, dice la Biblia, porque cuando somos bautizados, nosotros recibimos esa bendición. Busquen, si tienen su Biblia, busquen la primera carta que escribe Pedro, primera carta de Pedro, en su capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, para ser salvos, para salvarnos debemos bautizarnos. Dice nos salva. Y ahí hace una aclaración: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Eso está clarísimo. No nos va a quitar todas las inmundicias que tenemos en el acto, sino que nos va a proveer el bautismo. A través del bautismo el Señor nos va a proveer de una buena conciencia que nos va a dictar el bien. Entonces, amados y amadas, ya usted debe estar convencido, convencida, claro o clara de que el bautismo, la forma correcta es una sumersión, que el bautismo es necesario en este plan de salvación de nuestro Señor. Y hablando ya por último, el propósito del bautismo también es muy claro en la palabra del Señor. Para salvarnos, el propósito es salvarnos. El propósito es nosotros recibir el don del Espíritu Santo, recibir esa nueva conciencia que nos va a dictar el bien e inscribir nuestro nombre en el libro de la vida para ser salvos. Y a través del sacrificio que hizo Cristo en su momento, morir en la cruz del Calvario, nosotros lo hacemos ahí simbólicamente, crucificando nuestra vieja manera de vivir, nuestros deseos carnales, nuestra manera de ver las cosas cambia, y debemos sacrificar muchas cosas que hacíamos o que hacemos. La vamos a sacrificar. Por eso es una simbología de lo que hizo el Señor literalmente. Nosotros lo hacemos simbólicamente, matando las inmundicias, es decir, y como ya estamos muertos a hacer nuestra voluntad, es decir,
nosotros estamos renuentes, ya decidimos no vivir bajo nuestro mismo dominio, nuestra misma manera de pensar, nuestros conceptos, sino que morimos como ser humano para vivir en el Espíritu. Entonces, como ya estamos muertos, hay que sepultar a esa persona muerta, a ese individuo, a esa forma de vida. Como ya se murió en nosotros, entonces hay que sepultarla. Cuando la sepultamos en las aguas del bautismo, dice la Biblia que nacemos de nuevo, con una nueva conciencia, y ahí vivimos una nueva vida. Esta vez con una ayuda del Espíritu Santo y con esa nueva conciencia que el Señor nos provee. Amados, y hay que entenderlo así. No hay que buscarle la quinta pata del gato, no hay que ser un erudito, no hay que analizarlo mucho. La Biblia lo dice bien perfectamente. Si leyeron la historia, por ejemplo, de Nicodemo, a Nicodemo cuando fue de noche, porque era un principal entre los judíos, y como Jesús tenía ya la fama de ser un falso y que decía que era el Hijo de Dios y que no le creían, él fue de noche donde Jesús y dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y el Señor ahí le dice: ¿por qué tú me llamas bueno? Porque no hay ninguno bueno. Y el Señor le dice: mira, Nicodemo, le pregunta cómo él va a salvarse. Y el Señor le dice: mira, tú tienes que nacer de nuevo. Hay que tener ahí una conciencia clara y decir: el Señor no lo mandó a levantar la mano derecha y a repetir una oración. O el Señor no dijo: mira, ya tú fuiste bautizado cuando era bebé. O no le dijo: tú sabes mucho ya de la Biblia, porque era un principal entre los judíos, es una persona importante. Ya tú eres de los principales, tú sabes mucho de mis leyes. Él no le dijo nada de eso. Él dijo: te es necesario nacer de nuevo. Pero se sorprende y dice: pero ¿cómo puede una gente vieja entrar en el vientre de la madre nuevamente y nacer de nuevo? Y el Señor le dice: no, eso no es la forma. Es que tú nazcas de agua y del Espíritu. No te sorprenda porque te dije que es necesario nacer de nuevo. Es decir, no te sorprenda por esto. Que yo te voy a decir la forma correcta, y es nacer del agua y del Espíritu. Cuando tú eres sumergido en las aguas del bautismo, tú naces de nuevo, como si fuera una nueva criatura, para andar en vida nueva. A Pablo también, Pablo se llamaba Saulo, anterior a llamarse Pablo, porque tenía un celo de lo que había creído, así como mucha gente, como muchos de los que ustedes están viendo, ha recibido una enseñanza anterior a esta, ha recibido informaciones diferentes a las que le estoy diciendo. Asimismo, Saulo, que después se convierte en Pablo, tenía un celo por lo que creía. Inclusive tenía una carta de los primeros, de los sacerdotes, de los principales sacerdotes del pueblo, de los principales en cuanto a la religión, de donde quiera que encontraba un cristiano, meterlo preso e inclusive matarlo. Y perseguía a los cristianos donde quiera que estuvieran. Y en esa persecución se topa con el Señor. Jesús mismo lo deja ciego con un rayo de luz y le habla: ¿por qué me persigues? Y él queda ciego por 3 días. En esos 3 días se la pasa orando, porque creía en el Señor, creía en Dios, pero no de la forma correcta. Asimismo, mucha gente cree en Dios y ha recibido una enseñanza, pero no de la forma correcta. Entonces Pablo, que en ese momento era Saulo, se le envía a Ananías para que le diga lo que debía hacer. Y Ananías llega, le dice: mira, Saulo, el Señor me ha enviado, y ora por él, es decir, ora
por Pablo, y le dice: el Señor te ha escogido como instrumento suyo, vas a ser un instrumento de Él. Y cuando Ananías le ora, le habla, se le caen escamas, dice la Biblia, de sus ojos, es decir, recibe la vista nuevamente. Y Ananías le dice: ahora, ¿qué te detiene? Levántate, bautízate y emprende tu nuevo camino. Y así mismo se hizo. Ananías lo bautiza. Entonces Pablo ahí nace de nuevo, y es donde recibe el nombre de Pablo. Ya deja de ser Saulo, ya deja de ser el perseguidor de los cristianos y se convierte en un cristiano. Entonces, amados, la Biblia es muy clara, y el proceso y el procedimiento que debemos pasar, valga la redundancia, es bastante comprensible. Que el Señor te bendiga, y si no te ha bautizado, debes bautizarte para perdón de los pecados, para recibir el don del Espíritu Santo y para andar en vida nueva, y esto te hará salvo. Claro está que debemos permanecer haciendo la voluntad del Señor para poder heredar las mansiones celestiales. Que el Señor nos bendiga en gran manera a todos y a todas. Y ya recibiste las informaciones correctas que el Señor me ha permitido compartir contigo. Que el Señor te bendiga, y nos vemos en otro video si Dios así lo permite.